Vaya diosa, a mí no le fue difícil, diría Ayame llegando donde la diosa. Claro que sí fue difícil, el rayo en él sí que era fastidioso y su espada también, diría Amit. ¿Y por qué no me lo dijo? Así le hubiera prestado por momentos la espada relámpago, diría Ayame. ¿Y por qué no lo mencionaron antes? Diría Amit. Sería. Pues no sabíamos que los guerreros tenían habilidades tan peculiares. El del traje dorado es como mi madre, crea portales y armas espaciales salen de él que son lanzadas a gran velocidad. La chica también, pero es una lanza, cada uno tiene diferentes ataques en batalla, diría Ayame. ¿Me estás diciendo que es posible que pierdan? Diría Amit. Sería. No lo creo, pero tampoco veo la batalla ganada. Al del traje dorado aún no lucha en serio, o usar a su ataque más poderoso. El poder que carga la técnica es del mismo universo o universo, lo cual lo hace peligroso. La lanza de Arturia, Rongominiad, parte el cielo para destruir a quien amenace la vida del rey, diría Ayame. Sería. Bueno, ahora sí que estamos perdidos, diría Amit callando de rodillas. No es por preocuparse si será que perdamos, pero hay unas bajo la manga que aún no lo hemos visto en acción, y cuando sea ese momento la batalla, mejor dicho la dimensión entera, se sacudirá por su poder, diría Ayame. ¿Y por qué con su no los menciono ese as? Diría Amit. Porque él tampoco sabía del as, diría Ayame viendo seriamente a la guerrera. Bueno, ahora a esperar cómo fluye esto, diría Amit mientras veía la batalla de el rey Anubis vs Gilgamesh. ¿Crees tú, rey de una dimensión, poder con el rey de las dimensiones Gilgamesh, el rey de reyes? Diría Gilgamesh. Serio. Jaja, ¿piensas que podrás ganarme? Vaya menuda decepción me llevaré, diría Anubis viendo seriamente al guerrero. Espero no sea al revés, diría Gilgamesh detrás del guerrero cuando lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Anubis la detuvo con su antebrazo y a una velocidad bestial le impactó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Gilgamesh no logró esquivar el golpe que le dio de lleno, sacándolo disparado hasta colisionar con escombros que se habían creado en batalla. Vamos, rey, te haces llamar y no vio venir un simple golpe, diría Anubis con una pequeña sonrisa cuando de pura suerte esquivó una espada sagrada que iba a donde él. ¿Y cuál es el miedo de tocar las espadas? Diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa. Esas espadas llevan una energía especial que ni un guerrero en la dimensión sería capaz de lograr de Ternasos, diría Anubis cuando vio que dos más iban a gran velocidad. En eso cargó energía en la punta de sus dedos y tocó a gran velocidad la espada, pero su brazo fue destruido por completo al no lograr frenarla. ¿Qué pasó? No me digas que has quedado en ridículo, nadie es capaz de frenar las espadas a esta velocidad y muchos lo saben, diría Gilgamesh. Si es posible si tienes un ojo espacial como Kakaroto su hija y posiblemente Ayame, diría en sus pensamientos Anubis cuando regenerar el brazo y veía con una pequeña sonrisa al guerrero. ¿Qué os hace tanta gracia? Diría Anubis viendo seriamente al guerrero. Nada, pero después verás que sí hay seres capaces de detener las espadas, diría Anubis cuando lanzó dos fuertes puñetazos a grandes velocidades. Gilgamesh a gran velocidad lo esquivó y le soltó un fuerte puñetazo. Anubis al ver eso hizo su cuerpo intangible. Gilgamesh solo atravesó el cuerpo del guerrero cuando recibió un fuerte puñetazo en todo el rostro que lo sacó disparado de nueva cuenta hasta colisionar brutalmente con escombros de la batalla. Vamos, no me digas que ya llegó a su límite el rey Gilgamesh, diría Anubis con una pequeña sonrisa. Maldición, que me pasa porque no puedo acercar ni un solo golpe, diría Gilgamesh. Jaja, yo Anubis el dios después de la vida y la muerte, el rey que gobierna el cielo e infierno, el que te pondrá a sus pies tu rey de pacotilla, diría Anubis serio. Gilgamesh solo tenía una gota de sudor al escuchar eso. ¿Qué pasa? Diría Anubis viendo seriamente a su rival. No sé cómo carajos termine involucrado con estos débiles, diría Gilgamesh cuando se desplazó a grandes velocidades a la par de su adversario. No huyas, cobarde, diría Anubis cuando bloqueó con mucha dificultad la fuerte patada que iba a donde él a gran velocidad. Gilgamesh al ver se desplazó a más velocidad, esta vez logrando impactar un fuerte golpe. Anubis se sorprendió por eso que recibió el fuerte golpe en todo el abdomen que le destruyó una o dos costillas por el fuerte impacto, y al mismo tiempo que impactó fuertemente el suelo de un planeta que pasó por ese sector. Jajaja, no te confíes por más ventaja que tengas, diría Gilgamesh esquivando varias esferas de poder que salían del cráter. Pues deberías poner en práctica tus propias palabras, diría Anubis cuando le clavó una brutal patada en la espalda del guerrero. Gilgamesh soltó un bocado de sangre y a la vez que colisionó con escombros creando fuertes explosiones. Vamos, poneos de pie, diría Anubis cuando esquivó una brutal patada que iba a donde él a gran velocidad. Maldición, algo pasó, mis golpes por más veloces que lleguen a hacer no he logrado penetrar esa defensa que es impresionante, pero todo guerrero en la batalla termina destruyendo su defensa por un segundo, deberé seguir así, diría Gilgamesh cuando esquiva dos veloces rayos que pasaron a gran velocidad.
Rayo destructor de mundos, diría Anubis, cuando Rayos estaba comenzando a lanzar a grandes velocidades. Maldición, tiene también el dominio relámpago. Este sujeto está lleno de sorpresas, diría Gilgamesh, cuando con su espada destruye los rayos y con una mirada seria veía a su oponente. ¿Qué pasa? Tengo algo, diría Anubis viendo seriamente al guerrero. Ya es momento de que me deje de estar jugando con la escoria y me tome esta batalla más en serio, diría Gilgamesh cuando lanzó una metralla de golpes en un solo segundo. Anubis se sorprendió que no tuvo tiempo de reaccionar, que recibió la metralla de golpes en un solo segundos, que lo hicieron escupir sangre y a la vez que impactó brutalmente escombros. Vamos ahora, ¿quién pone de rodillas a quién?, diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa. Maldición, ¿cómo posible que haya logrado alcanzar esa velocidad en segundos sin darme cuenta?, diría Anubis viendo seriamente al guerrero. No me digas que he sido más veloz que tus ojos, diría Gilgamesh. Jaja, eso solo fue un chiste, diría Anubis mientras se ponía de pie de nueva cuenta y se lanzó a gran velocidad. Esto será interesante saber cuánto tiempo le durará esa velocidad, diría Gilgamesh cuando también se empezó a mover a grandes velocidades. Dos veloces rayos se comenzaron a ver que iban por doquier, y de un momento para otro ambos impactaron sus puños brutalmente, que creó una intensa onda expansiva, de la cual ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños iba siendo impresionante, que destruyendo aún más el espacio donde se estaba llevando a cabo la batalla. Gilgamesh se movía a grandes velocidades impactando fuertes puñetazos sin parar. En cambio Anubis sí estaba teniendo pequeñas dificultades al esquivar los brutales golpes que iban a donde el que le iban dando se llenó creándole daño considerable. Gilgamesh a una alta velocidad clavó una fuerte patada a gran velocidad. Anubis salió disparado hasta impactar brutalmente con la plataforma, creando una fuerte explosión por la magnitud del golpe. Espadas del rey, diría Gilgamesh cuando los portales dorados estaban apareciendo y lanzando las armas a grandes velocidades. Anubis se sorprendió por eso. Escudo de la muerte, diría Anubis cuando se creó un fuerte escudo. Las espadas sagradas empezaron a impactar el escudo, que lentamente lo iban destruyendo por cada fuerte impacto. La lluvia de espadas parecía infinita, ya que cada espada después del impacto vuelven a los portales y son lanzadas a grandes velocidades. Esa lluvia duró por unos minutos. Limit Breaker, diría Gilgamesh cuando una espada con un poder impresionante salió y fue lanzada a gran velocidad. El impacto de la espada con el escudo fue tan brutal que se creó una gran explosión por ese espacio, que estrellas, meteoritos, cometas y algunos planetas fueron destruidos por la fuerte onda expansiva que se llevó a cabo. Anubis salía de la fuerte explosión con múltiples heridas en su cuerpo que estaban sangrando y con una mirada seria veía a su rival. Así que has salido con vida después de recibir mi ataque, eso es impresionante. Otro guerrero hubiera muerto al no más impacto, diría Gilgamesh viendo seriamente. Que no se te olvide que soy un dios de la dimensión más poderosa que existe, diría Anubis viendo seriamente al guerrero. Jajajajaja, fueron risa de Gilgamesh al escuchar eso. ¿De qué te ríes, escoria?, diría Anubis viendo seriamente a su rival. Que solo son una dimensión de débiles, la dimensión 1 es donde está la diversión, pero ustedes solo son unas escorias comparados con ese guerrero con el poder de destruir sus dimensión con un puñetazo, pero al estar controlados por el guardián no hacen nada más que parecer estúpidas marionetas, diría Anubis serio. Así que era cierto, el guardián de las dimensiones existe y él será la amenaza más grande que habrá existido en esta dimensión, pero el Saiyajin del infinito con el eterno serán quienes derroten a la mayor amenaza para esta dimensión. El guerrero con ojos especiales no los mintió y así lo matamos a sangre fría, se diría Anubis en sus pensamientos. Así que saben de las dimensiones y de la futura guerra, se diría Gilgamesh en sus pensamientos. Gilgamesh pudo leer la mente del guerrero. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ata? Gilgamesh de un segundos para otro le impactó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Anubis soltó un bocado de sangre y a la vez que fue enterrado en escombros. Vamos, deja de estar haciendo nada y ataca mejor, diría Gilgamesh cuando esquivó una fuerte patada que iba a donde a gran velocidad. Maldición, su velocidad es mayor a la mía. ¿De qué momento pasamos a esto?, diría Anubis esquivando varios golpes que iban a donde él a grandes velocidades. Vamos, haz algo, no solo estés esquivando, que eso me aburre, diría Gilgamesh clavando una fuerte patada a gran velocidad. Anubis no la esquivó a gran velocidad, que solo la silueta de su cuerpo se vio. Gilgamesh activó sus sentidos a gran escala, sintiendo los sonidos que comenzaron a pasar a la par de él. Y él se agachó a gran velocidad. Anubis impactó unos escombros al no detenerse. Gilgamesh, al ver que el guerrero lo tenía cerca, la clavó una brutal patada.
Pero Anubis la detuvo con su antebrazo, pero dicho sufrió grandes daños por la magnitud del golpe. Gilgamesh con su brazo derecho le impactó el mentón. Anubis salió disparado hacia arriba. Gilgamesh se desplazó a gran velocidad y arriba lo estaba esperando y le clavó un brutal golpe de mazo. Anubis sintió como su columna fue destruida por el fuerte impacto que salió disparado hasta colisionar brutalmente con escombros y con la superficie de un planeta destruido por la batalla. Jaja, vaya, ese simple golpe te destruyó la columna, diría Gilgamesh esquivando con algunas dificultades algunos rayos que pasaron a la par de él. Maldito, ya cállate, diría Anubis levantándose de nueva cuenta con sus heridas ya curadas y viendo seriamente a su rival. ¿Qué pasa? No me digas que con ese patético poros piensas que podréis ganar, vaya estúpido, diría Gilgamesh esquivando una veloz patada que iba a su cuello. Ahora despierta poder de la muerte, puños de la muerte infinita, diría Anubis cuando lanzó el fuerte puñetazo a gran velocidad. Gilgamesh recibió un fuerte puñetazo en todo el estómago, sintiendo como su alma y su vida era arrebatada por un poder destructor. Basta, diría Gilgamesh y una fuerte onda salió de su cuerpo. Anubis salió disparado hasta colisionar con escombros creando fuertes explosiones. ¿Qué pasó? Sentía como mi alma era arrebatada con él, diría Gilgamesh mientras veía seriamente al guerrero. ¿Qué pasa? No me digas que no lograste esquivar mi golpe fácilmente como lo hacías, diría Anubis con una pequeña sonrisa. Maldito, ese golpe no era un golpe normal como él, me estabas destruyendo el alma de la mayoría de realidades donde existo, diría Gilgamesh viendo seriamente a su rival. Así que te diste cuenta de ello, diría Anubis con una pequeña sonrisa. Maldito, te arrebataré el alma tuya por hacerme sentir ese infierno, diría Gilgamesh cuando se lanzó a gran velocidad. Con este poder no creo ser capaz de lograr detenerlo, creo que es momento de que me tome esta batalla más en serio, diría Anubis cuando un poder aterrador se dejó sentir el gran ki de Anubis, el rey de la vida y la muerte en su máximo poder. Anubis, sabes que si usas más poder tienes menos tiempo con tu avatar al no tener la misma resistencia que tú, diría Kakaroto. Lo sé, pero lo intentaré. Gilgamesh salió disparado hasta colisionar brutalmente con escombros creando una fuerte explosión. Vamos, quiero divertirme, diría Anubis viendo con una pequeña sonrisa a su rival. Maldición, su poder es aterrador pero no será la gran cosa, diría Gilgamesh cuando pasó a su 80% de poder y sin usar el segundo ki. Vaya menuda decepción, pensé que ibas a tener más poder pero veo que solo eres una basura, diría Anubis cuando fue callado de un fuerte puñetazo en toda la mandíbula que se la dislocó. Gilgamesh no se detuvo ahí y le dejó ir una fuerte lluvia de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Anubis no podría no defenderse de la fuerte lluvia de golpes que estaba recibiendo y de un fuerte puñetazo fue mandado a volar hasta colisionar fuertemente con dos planetas que los destruyó por el impacto del golpe. ¿Qué pasó? ¿No que dijiste que mi poder no iba a hacer el suficiente y vete, no has logrado ni ver un solo golpe mío, diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa. Maldición, su velocidad de ataque como sus puños han incrementado y su poder ni hablar, pero esta batalla la ganó yo sin importar si pierdo la vida, todo sé por la paz de los mundos, diría Anubis cuando se lanzó a gran velocidad. Así que aún puedes seguir esperando, me diviertas un rato más, diría Gilgamesh cuando se lanzó a una alta velocidad. Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión por la magnitud de sus golpes. De dicha explosión salían ambos guerreros intercambios fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños hacía temblar el mismo espacio por la brutalidad de sus golpes. Dos veloces rayos se veían por el espacio impactando fuertes golpes. Escombros, estrellas y más se iban destruyendo poco a poco por el fuerte intercambio de golpes a grandes velocidades. Gilgamesh esquiva e impacta fuertes golpes sin parar. Anubis lentamente estaba teniendo muchas dificultades al esquivar los brutales golpes que iban donde él. ¿Qué os pasa? No me digas que ya no tienes fuerzas para seguir, diría Gilgamesh en burla de su rival. Jaja, yo seguiré hasta el final hasta que mis huesos sean polvo cósmico, diría Anubis cuando fue impactado brutalmente por fuertes puñetazos que le destruyeron algunos huesos. Pues tú no serás el que muera sino el avatar que usas, diría Gilgamesh esquivando una fuerte patada que iba a donde él. Maldición, ¿qué le pasa a mi poder? Porque lanzó esos golpes tan débiles de un momento para otro, diría Anubis esquivando con algunas dificultades los golpes que iban a donde él. Vamos, no me digas que con ese patético poder pensabas ganarme, diría Gilgamesh cuando fue impactado por un fuerte puñetazo en todo el abdomen que solo lo movió varios metros hasta detenerse. Te lo advertí pero no hiciste caso, diría Kakaroto mentalmente. Maldición, tenías razón, mi cuerpo está a un límite, no puedo seguir luchando, mis meridianos estaban casi explotando en poder, diría Anubis mientras veía a su rival.
¿Qué pasa? No le digas que ya no puedes seguir, vaya patético, terminaste siendo, diría Gilgamesh cuando lanzó miles de golpes en un segundo. Anubis escupió un bocado de sangre y al vez que cayó de rodillas por el fuerte dolor que sentir al sus huesos comenzar a templarse y sus meridianos estar tenso por el gran poder que los recorría. Ayame no entrena en la batalla por órdenes ya que su momento de entrar a luchar de nuevo no había llegado. Lo que estaba pasando ahorita solo era una parte, la batalla más destructiva estaría por iniciar en pocas horas. Meridianos, aguanten un poco más, diría Anubis cuando lanzó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Vaya que estúpido golpe, diría Gilgamesh cuando le soltó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Anubis soltó un bocado de sangre por el impacto mientras caía como un saco. Vaya estúpido, pensando ponerse a la par de yo, el rey Gilgamesh, el rey más importante, diría Gilgamesh. Impactó una fuerte patada en todas las costillas de su rival. Anubis soltó otro bocado de sangre y a la vez que su respiración estaba siendo cortada al estar destruidos por completo. Veo que aún puedes respirar, diría Gilgamesh en burla hacia el guerrero. Maldito, esto te lo haré sentir aún más fuerte, diría Anubis con dificultad al hablar, al no poder respirar y su corazón comenzar a latir más lentamente le estaba afectando. Vamos, no me digas que eso es todo lo que puedes ofrecer, ser un ser patético, sin poder hacer nada ante mí, diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa. Este no será mi final, diría Anubis cuando se iba a poner de pie, pero en eso desapareció siendo enviado a la bolsa espacial. ¿Qué pasó con la escoria?, diría Gilgamesh cuando desapareció ocultando su presencia por órdenes de su líder. ¿Qué fue lo que pasó?, diría Ayame. Tu padre guardó el cuerpo de Anubis en la bolsa espacial, diría Khonsu. Bien, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Batalla sector este. Vaya, así que la escoria tiene un buen poder, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Jaja, tu final está cerca, Arturia, diría Serket viendo con una pequeña sonrisa al rey de caballeros. Eso lo quiero ver, diría Arturia cuando se movió a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Serket lo logró esquivar, pero su mejilla fue rosada que le hizo sangrar. Maldición, tiene buenos reflejos, pero eso no será suficiente para ganarme, diría Arturia cuando logró acertarle una fuerte patada. Serket salió disparada hasta colisionar brutalmente con escombros creando una fuerte explosión. Vamos, no me digas que no has logrado esquivar un golpe tan débil como ese, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Maldición, por momentos su velocidad se disparaba a gran escala, lo cual se me hace difícil esquivar sus golpes, diría Serket cuando fue recibida por una metralla de golpes en un solo segundo. Vamos, no le digas que la diversión se me está acabando, diría Arturia cuando fue callada por una fuerte patada que la recibió de lleno sacándolo disparado unos cuantos metros hasta lograr detenerse en unos escombros. Maldición, su piel o es esa armadura que le da una resistencia impresionante, diría Serket cuando detuvo un veloz puñetazo que se dirigía a donde ella. Vaya, tienes buenos sentidos al esquivar y responder la mayoría de mis golpes, diría Arturia cuando esquivó una ráfaga de puñetazos que iban a donde ella a gran velocidad. Lo mismo te dijo, tienes un buen nivel de poder, diría Serket. Pero la guerrera en su interior sabía que su rival no estaba usando nada de su poder. ¿Piensas que estoy luchando en serio? Vaya estúpida, terminaste siendo, diría Arturia cuando le impactó un fuerte puñetazo en todas las costillas que algunas fueron destruidas. Serket soltó un bocado de sangre por la magnitud del golpe. A Arturia le impactó un fuerte puñetazo en toda la cara a su rival. Serket sintió como su cerebro rebota en las paredes de su cerebro. Maldición, diría Serket al sentir un gran daño a sus sentidos estar destruidos por segundos al su cerebro abandonar su postura natural. Vamos, no me digas que ese simple golpe te terminó doliendo, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Maldición, la potencia de ese golpe fue brutal que por poco me deja inconsciente, suerte que si el cuerpo queda inconsciente puedo continuar, diría Serket en sus pensamientos mientras veía seriamente a su rival. ¿Qué pasa? No me digas que la potencia de dicho golpe fue tanta que no puedes ya ni hablar, diría Arturia cuando esquivó un veloz puñetazo que iba a donde ella. Vaya, aún así puedes seguir, diría Arturia cuando respondía el siguiente golpe. El impacto de sus puños hizo temblar ese espacio. De ahí salieron ambas guerreras impactándose fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños hacía temblar ese gran espacio. Dos veloces rayos se veían pasar a grandes velocidades cada impacto de ellos, destruyendo galaxias enteras por las magnitudes de las ondas expansivas. Los dos guerreros tuvieron una intensa batalla. Arturia se desplaza a grandes velocidades mientras deja ir fuerte puñetazos. Serket tenía algunas dificultades al esquivar los fuertes puñetazos que se dirigía a donde ella, que algunos le iban dando de lleno causándole pequeños daños en su cuerpo.
Este dios tiene una regeneración y resistencia que es impresionante. Cada impacto de nuestro puños, siento como algunos de los huesos de sus brazos y otras partes de su cuerpo se quiebran, pero cuando volvemos a impactar nuestros puños ya están regenerados, se diría Arturia en sus pensamientos, cuando le destruyeron la defensa y recibió un fuerte en toda la cara que la hizo escupir sangre por la magnitud del golpe y a la vez que impactó fuertemente unos planetas creando una fuerte explosión. ¿Qué pasó? No me digas que no lograste ver ese simple golpe, diría Serket en burla hacia la guerrera. Maldición, ¿en qué momento me terminó destruyendo la defensa y me impactó ese golpe? Ni cuenta me di, diría Arturia cuando se limpiaba la sangre que recorría por su rostro. Vamos, no te destruí la mandíbula para que no pudieras hablar, diría Serket cuando sintió un escalofrío que recorría su espalda y por puro instinto dio varios pasos hacia atrás. ¿Qué pasa? ¿Tanto miedo te estoy empezando a dar que estás retrocediendo?, diría Arturia con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera retroceder. No, esto no me debe estar pasando. Yo, una de la élite de diosa antiguos, temerle a un simple rey, no, esto es una maldita broma, diría Serket cuando fue impactada por una fuerte patada en todo el rostro que la sacó disparada hasta colisionar con escombros creando una fuerte explosión. ¿Qué pasó con tanta habladurías que tenías? Y mírate, diría Arturia cuando su aura dorada estaba rugiendo como un león. Es imposible, solo su aura impone un poder impresionante, pero esto no le detendrá, diría Serket cuando comenzó a usar el 50% de su poder mientras con su antebrazo detuvo un veloz puñetazo que iba por su espalda y a gran velocidad clavó una fuerte patada. Arturia salía disparada hasta impactar fuertemente algunos escombros creando fuertes explosiones. Pero en eso un rayo dorado cayó en la guerrera y un poder siniestro se hacía presente. El 50% de Arturia era de temer, el poder de un rey en su máximo esplendor. Maldición, aún ella esconde más poder y en ese número de poder no lo está usando al máximo. Solo jugará conmigo, pero la cansaré durante un tiempo, eso me ayudará a pensar un plan para lidiar con esta escoria, se diría Serket en sus pensamientos. ¿Qué pasa? ¿Te comiste la lengua?, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Jaja, espero no te arrepientas, diría Serket cuando se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo a gran velocidad. Arturia no lo logró esquivar, que le dio de lleno, sacándolo disparada hasta colisionar brutalmente con algunos escombros. ¿Cómo es posible que no la haya visto?, se preguntó Arturia en sus pensamientos cuando esta vez esquivó una veloz patada que iba a donde ella a gran velocidad. Serket lanzó una fuerte lluvia de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Arturia se sorprendió por eso que lentamente los estaba esquivando, pero de un descuido de la guerrera recibió un fuerte puñetazo en todo el rostro que la hizo escupir sangre y a la vez que fue enterrada en escombros creando una fuerte explosión. Vamos, ponte de pie que la diversión apenas ha dado inicio, diría Serket con una pequeña sonrisa. Tienes razón, la diversión apenas va iniciando, tu sufrimiento y los lamentos empezarán desde aquí, diría Arturia saliendo del cráter con una mirada seria. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.